tomado de la mano con Él yo voy, tomado de la mano con Él yo voy, a donde Él va. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Estamos ya en este tercer domingo del tiempo ordinario. Nada, en pocas semanas empezaremos ya la Cuaresma. Y hoy es como un anticipo de esa Cuaresma en el sentido de que el Evangelio nos dirá convertíos. Esa conversión siempre necesaria, pero que insistiremos de forma especialísima cuando llegue esta Cuaresma. También hoy es el Día de la Palabra, así lo instituyó el Papa Francisco hace 7 años. El Día de la Palabra de Dios, o sea, el día en que insistamos a la gente en que ha de conocer la Palabra de Dios, de que la ha de vivir, la ha de gustar, la ha de saborear. Y eso es siempre, pero hoy es como un recordatorio de eso. Y a la vez también cerramos hoy ese octavario, esta semana de oración para la unidad de los cristianos. Siempre es bueno rezar por esta unidad, pero más que rezar todavía es vivir bien, vivir en gracia. De esta forma, viviendo como cristianos de verdad, es como se hace esa unidad de los cristianos. Ya se puede rezar mucho, pero si no se vive cristianamente, ya no hay unidad. La unidad está en la santidad, en el vivir la gracia. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú, palabra que viniste a nosotros para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tu palabra, tantas veces no recibida por nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tu palabra que das a cuantos te reciben el poder ser hijos de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida.
¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con Y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea vio dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos da esa profecía que hemos visto en el Evangelio, con lo cual hablaremos de ella en el Evangelio mismo.
En la segunda vemos este problema, esta carta, primera carta a los Corintios. De ese primer siglo tenemos 3 cartas a los Corintios, 2 que son bíblicas, las 2 de San Pablo, y después tenemos la carta del Papa Clemente también a los Corintios a finales del siglo, por los problemas que traían. Y es que era una comunidad viva, fuerte, pero con problemas. Como siempre, cuando hay viveza y las cosas funcionan, algunas cosas pues hay que arreglarlas. Y eso no pasa nada mientras se arreglen. El problema es cuando no se arreglan, pero si se arreglan, encantado de la vida. Y así, Pablo, que había fundado la comunidad en Corinto, y dice que le llegan, bueno, había fundado y había vivido allí bastante tiempo, más de 1 año y medio. Según algunos después, volvió algunos años después, pocos años después, esto sería hacia el año 50-51. Volvería unos 6-7 años después, pero una visita corta. Y aquí Pablo ya está en Roma y desde allí escribe a los Corintios. Bueno, y dice: me he enterado por los de Cloe, no sabemos quiénes son estos de Cloe. Algunos dicen de un pueblo, otros dicen que Cloe como nombre, bueno, sería de una familia donde estaría esta tal Cloe, no lo sabemos. Por los de Cloe sabemos que hay discordias entre vosotros, una comunidad dividida, como si hubieran partidos dentro de esa comunidad. Unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo. Apolo y Pablo eran buenos amigos y habían compartido muchísimas cosas en el trabajo del apostolado. Otros que de Pedro. Pedro no tenía nada que ver con la comunidad de Corinto, más que era el Papa. Y como tal, pues muy bien, pero directamente con la comunidad, mientras estos 2 habían sido apóstoles. O sea, Pablo apóstol y Apolo había sido colaborador de Pablo y había hecho el apostolado también allí en Corinto. Pedro no. Pero podría ser que viniese gente también desde Jerusalén o desde Antioquía y en nombre de Pedro dijeran cosas y hay separación. Otros dicen que son de Cristo. Y entonces es Pablo el que dice: y basta de estas tonterías. Nadie puede decir soy de Pablo, soy de Apolo. A ver, todos somos solo de Cristo. Y entonces, incluso aquí más adelante, no sale hoy, pero nos dirá: no podéis decir que sois de Pablo, porque aunque es verdad que él funda la comunidad, aunque ya había algún cristiano allí, él cuando funda la comunidad oficialmente ya hay Priscila y Aquila que son cristianos. Y habían algunos que habían oído hablar de Cristo. Aquila y Priscila acababan de llegar de Roma, cuando expulsan a los judíos de Roma, el año 50 o 49 por ahí, y huyen de Roma y van a Corinto. Bueno, en realidad él bautizó poquísimos, lo dirá después: bauticé a Crispo, a 2 personas y una familia, y basta. Lo demás no los bauticé yo, así que no son míos. Y aún así, cuando uno bautiza, quien bautiza es Cristo. El Concilio Vaticano II nos lo dice muy bien cuando habla de la liturgia. En la liturgia el sacerdote es Cristo. El sacerdote cuando lo hace es Cristo el que hace. Cuando el sacerdote consagra es Cristo que consagra. Cuando el sacerdote perdona es Cristo que perdona. Cuando el sacerdote hace, o sea, cuando actúa Pablo en los sacramentos, como el bautismo, es Cristo el que bautiza, no Pablo. Bien, aunque sea en manos de Pablo. Eso es muy curioso porque esto ya sale en el primer bautizo que hacen los apóstoles. Dice, es un bautismo muy extraño, que no es es como el bautismo de Juan, que dice: y Jesús bautizaba en el Jordán. Y la frase siguiente dice: pero no era Jesús el que bautizaba, eran sus discípulos. Así que cuando los discípulos bautizan es Jesús que bautiza. Vale.
aunque ese no todavía no es el bautizo cristiano, que se empieza después de recibir el Espíritu Santo, o si queréis, con la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Bien. Pablo se queja, no puede haber divisiones entre vosotros cristianos. La razón de fondo, todos sois de Cristo. ¿Qué es esto de que hay partidos? Unos de Pedro, unos de Apolo y otros de Pablo. Todos somos de Cristo y hemos de aprender de Cristo. Y eso también envía a que no puede haber gente que se considere maestro por encima de Cristo. Si hay un apóstol, un sacerdote, un párroco, un obispo que se cree por encima de Cristo, entonces vamos mal. Cuando algunos, y esto a veces se ve, se creen que han descubierto lo que no se había descubierto en 2000 años, y ellos sí que han entendido verdaderamente el Evangelio, y así que ahora pueden realmente explicarlo lo que no se había entendido en 2000 años, eso no son cristianos, es una secta. Y hay algunos que van así. Así el cristiano sabe muy bien que lo que ha de profundizar es en Cristo y en su mensaje, y en la Iglesia y lo que ha enseñado siempre. Por eso Pablo nos lo dirá muy claramente, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esta mentalidad de que hay un mensaje oculto y que solo los iniciados pueden llegar a descubrir, eso eran otra secta, los gnósticos. Y estos se repiten de generación en generación. Después fueron de los gnósticos también, justo con los gnósticos estaban los maniqueos, que también veían algo parecido en algunas cosas. Después fueron los cátaros, que decían exactamente lo mismo. Después fueron los masones, que decían exactamente lo mismo, que hay una iniciación donde verás la luz y la verdad que está más allá de los evangelios. Vale, sectas y más sectas, pero no es Cristo ni es la Iglesia, es otra cosa. Por eso Pablo dice, cuidado con eso, que os lleva a la división. Nos hemos de recentrar siempre en el único que es Señor y Salvador, y ese es Cristo. Iremos viendo también entonces los problemas que tendrá esa comunidad, pero eso serán los próximos días. Mientras que el Evangelio de hoy es el Evangelio de cómo empieza en Mateo esa predicación. Dice el Evangelio, que cuando arrestan a Juan, Jesús se retira a Galilea. Dice, se estableció en Cafarnaún junto al mar. El mar es el mar de Galilea, es el lago de Genesaret, no es el mar Mediterráneo. En el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Y es que Galilea era medio judío, medio pagana. Y así el Evangelio nos da esta profecía como profecía para este momento. Esta luz que es Cristo brilla en primer lugar en Galilea. Y allí empieza toda esta gran predicación. Y la primera predicación empieza con una frase que hemos oído 1000 veces. Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Hemos de recordar aquello que nos decía Benedicto en su libro Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere decir el reino de los cielos? ¿Por qué dice el reino de los cielos? ¿Porque está en el cielo? No. Era la forma de no nombrar a Dios. Es el reino de Dios. Cuando se habla de los cielos, es el lugar de Dios. Así que es el reino de Dios. ¿Y quién es el rey? Poco a poco nos lo desvelará la Escritura hasta llegar a la cruz. Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Es el reino de Cristo. Y por eso tenemos aquí a la izquierda a Cristo Rey. Él es el Rey. No el rey al estilo humano, no es el rey como los pocos reyes que quedan en nuestro tiempo, no son de estos que reinan pero no gobiernan, no son de estos reyes de opereta.
es aquel que quiere reinar de verdad en el corazón del hombre. Y si el hombre se deja llevar por el Rey, por Cristo, pasará a reinar con Él, pasará a lo que es la vida eterna, a estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, que empieza aquí, pero no acaba aquí, sino que acaba en la eternidad. Y dice entonces que pide esa conversión. Conversión quiere decir cambio de mentalidad, darse cuenta de dónde está la verdad y el bien, que no es las cosas de este mundo, sino que están en Dios nuestro Señor. Convertíos a Dios, convertiros al bien, convertíos para poder heredar y estar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y hacer que Dios sea de verdad en Cristo nuestro Rey. Y empieza a predicar así, y entonces empieza a llamar a los primeros discípulos. Dice: pasando junto al mar de Galilea había dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y también, dejaron las redes y los siguieron. También otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, lo mismo, dejan las redes. Claro, si solo tuviéramos este evangelio, el de Mateo, diríamos: qué raro. Jesús se encuentra con estas dos parejas de hermanos, les dice que lo dejen todo y ellos, sin una palabra, sin nada, lo dejan todo. Claro, nosotros sabemos que esto es verdad, pero no es toda la verdad, porque el Evangelio de Juan lo explica mucho mejor, que nos dice que Andrés y Juan, que eran amigos entre ellos, cada uno de estas dos parejas de hermanos, era discípulo de Juan Bautista, y que el día después, poco después del bautismo de Jesús, van a encontrarse con Juan, y Jesús pasa por allí y es Juan que se los presenta. Preguntan por el Mesías, ese que ha pasado, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús, el Mesías. Y dejan a Juan y se van con él. Y dirá Juan que recordaba hasta la hora que era. Dice, era la hora 10, cuando la primera vez que se encuentran con Jesús. La hora 10 no son las 10 de la mañana, como ahora diríamos, ni las 10 de la noche. La hora 10 en aquella época hay que calcular las horas como las hacían ellos. El día tenía 12 horas y la noche 12 horas. La hora 10 es, si media tarde es hora nona, pues un poco después de media tarde. Esa era la hora en que se encuentran con Jesús. Y se estuvieron toda esa primera noche con él, Andrés y Juan. Y ellos, Andrés y Juan, volverán a su casa, llevarán a sus hermanos, a Santiago y a Pedro, a Simón, y los llevarán a Jesús, y los conocerán, y los tendrán como el Mesías. Ya saben que es el enviado, se lo ha dicho Juan Bautista. Así que cuando viene esto de hoy, ya sabían quién era Jesús, ya habían hablado con él, ya lo conocían, ya sabían quién era. Así que en el momento que él da la invitación, dejadlo todo, venid conmigo, así lo hacen. Y dejan a sus padres, dejan la barca, dejan todo y se van con Jesús. Ese es el inicio de los apóstoles. Enseguida se irán añadiendo otros hasta llegar a los 12 y empezará esta iglesia con esa doble misión. Por una parte, Jesús que forma a sus apóstoles. Por otra parte, Jesús que va predicando, como nos dice aquí, enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del reino, o sea, cómo llegar al reino de los cielos, cómo hacer lo que Cristo realmente enseña, y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esa es lo primero que hace, enseñar. Pero los evangelios son curiosos, sobre todo el Evangelio de Marcos, el más antiguo. Tardará mucho en enseñar, muchos capítulos. Dice que enseña y no nos dice lo que enseña. Y entonces primero nos enseñará a entender quién es este Jesús. Después nos enseñará qué hace, qué enseña. Aquí no.
Aquí en este capítulo se nos dice que enseña y que cura. Y justo después, ya en el capítulo siguiente, ya nos dirá el núcleo de su enseñanza. Esos 3 capítulos fundamentales en la moral de la Iglesia y de Cristo. El magnífico sermón de la montaña. Pero eso lo iremos viendo otros días. Hoy bastaría solo con que nos quedásemos con una imagen. La palabra de Dios es palabra de vida para que podamos vivir en la eternidad. Y hoy es el día de esa palabra de Dios que ha de entrar en el fondo y tendría que irnos educando día a día en nuestra vida para poder vivir en cristiano y llegar al reino de los cielos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Por la unión de las iglesias, para que, como dice el apóstol, seamos concordes y estemos bien unidos en un mismo pensar y sentir, roguemos al Señor. Vamos, óyenos. Por los responsables de la educación, para que procuren eficazmente el acceso de todos a la cultura, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven preocupados sobre todo de tener más, para que comprendan que el hombre se realiza en el servicio a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que tomemos en serio las palabras de Cristo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos, y sepamos realmente entrar en la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo Jesús para anunciarnos la buena noticia del reino y curar nuestras enfermedades y dolencias, escucha ahora nuestras súplicas, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria diciendo: está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Josep María Calderó Gés y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo, El poder y la gloria por gloria por siempre. siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Una tuya palabra bastará. tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Ven y sígueme, y mar adentro echa ya
palabras echaré mis redes. Dejo mi barca y donde quieras yo iré. Tú me llamaste, Señor, por mi nombre, y solo a ti, Señor, Señor, te seguiré. Te vi trabajar aquella noche en que fracasaste. Sé de tu dolor, de tus vergüenzas, de tus fragilidades. Hoy yo te pido que confíes de nuevo. Vuelve a tirar con la esperanza de ayer. Yo estoy contigo y te prometo abundancia. Deja todo por mi amor. Ven y sígueme. En tus palabras echaré mis redes. Dejo mi barca y donde quieras yo iré. Tú me llamaste, Señor, por mi nombre, y solo a ti, Señor, Señor, te seguiré. Y solo a ti, Señor, Señor, te seguiré. Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Nos va a hacer un mini introducción y nos podemos sentar un momento solo, será un minuto, no será más.
nos hará una introducción a lo que son los 40 días por la vida, que empiezan dentro de nada, ¿no? Muy bien. Pues me llamo José María y solo era para anunciar que en 3 semanas comienza la campaña de 40 días por la vida, y es una campaña pacífica de oración y ayuno para pedir a Dios que acabe pues el aborto. Y nosotros vamos aquí en Barcelona, enfrente de 3 centros médicos, y hacemos turnos de oración, y desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y pues pidiéndole al Señor pues que se acabe el aborto, y por si alguna mamá pues quiere acudir a nosotros, hablar con nosotros y necesita ayuda, pues para poder ayudarla. Y simplemente pues deciros que, bueno, os quería pedir pues vuestra oración para que salga bien esta campaña, que dura desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, o sea que falta muy poco ya para comenzar. Y también para aquellos que el Señor os toque el corazón pues para poder colaborar, pues nos hacen falta voluntarios para cubrir los turnos y así pues así poder hacer la campaña. Así que ahora, al acabar la misa, pues Mariana y yo estaremos a la salida, y si queréis más información o queréis apuntaros o lo que sea, pues estamos ahí. Así que bueno, pues muchas gracias. Hay que recordar sobre esto de la oración por la vida, que no es aquello que están vendiendo, que parece como si asaltasen las clínicas y se enfrentasen con los médicos y que coaccionasen a las mujeres. Nada de eso. Simplemente es oración y disponibilidad a quien quiera hablar con ellos. Y Dios hace de las suyas con estas cosas. Y pues han salvado bastantes vidas estos movimientos que, sin hacer aparente nada más que rezar a unos metros, sin molestar y sin hacer nada. Bueno, sí que molestan porque hay gente que no le gusta ni que se rece, y simplemente hay una presencia a unos metros allí del hospital de alguien que está rezando, y que a algunos sí les fastidia, pero les fastidia por lo que hacen, por el mal. Es como molesta, igual que molesta a la policía a un ladrón que va a robar. Claro que le molesta a la policía, porque no quiere, porque se da cuenta de que hace el mal. Ese es el problema. Por eso ellos estarán ahora fuera, y si hace falta lo que queráis, preguntáis cómo lo hacen, qué hacen, sin ningún compromiso. Y si queréis participar, pues encantados de la vida. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buen domingo a todos, y en nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar,